Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. En el video del día de hoy les voy a hablar sobre un caso que se desarrolló tanto en Inglaterra como en India. La mayoría de las personas que estuvieron involucradas en este caso provienen de India, así que sus nombres también provienen de allá. Muy probablemente los voy a pronunciar mal. Traté de buscar en internet la mejor pronunciación y los voy a pronunciar como según yo entendí que se pronunciaban, pero pues si los pronuncio mal les pido una disculpa de antemano. Y ahora sí, sin más, empezamos con el caso de Surjit Atwal. Whispers in my mind, I slowly drifting by. El 4 de diciembre de 1998, en ese momento Surjit tenía 27 años. Ella tenía que viajar de Londres, Inglaterra, que era donde ella vivía, tenía que ir a India. Tenía un compromiso, tenía que asistir a 2 bodas familiares por parte de la familia de su esposo. Ella se iba a ir el 4 y supuestamente iba a estar nada más 14 días en India. Iba a regresar el día 18. Cuando llega el día 18 y Surjit no regresa a Londres conforme ya lo tenían planeado, su familia, que no la puede encontrar por ningún lado, no se pueden comunicar, ya llevaban un par de días que no hablaban con ella, van y la reportan como desaparecida y es aquí donde empieza una investigación bastante extensa y bastante problemática, sobre todo porque a ella la reportan como que había desaparecido en India, pero este reporte lo hacen en Londres, Inglaterra, que era también donde vivía toda su familia. Además de esto, la familia no presenta pruebas, no se tenían pruebas de que ella se hubiera desaparecido, que su vida estuviera en peligro. Todo lo contrario, cuando los investigadores empiezan a hacer varias preguntas a los conocidos de Surjit, todo indicaba, todo parecía que ella se había escapado por voluntad propia, que ella había abandonado a su familia. Surjit era una ciudadana inglesa, ella había nacido en Coventry, Inglaterra, pero toda su familia provenía de India. Ella y su hermano eran la primera generación inglesa de toda la familia. La familia, a pesar de que ya llevaban muchos años viviendo ahí, habían llegado en 1970, a pesar de esto ellos no estaban 100% inmersos en esa cultura. Todo lo contrario, trataban de mantener sus tradiciones lo más intactas posibles. Iban a un templo donde toda la gente era de India, vivían en un barrio donde la mayoría de la gente provenía de India. Se trataban de quedar en lo que ellos conocían desde el momento en que dejaron su lugar de origen. Para ellos también era muy importante esta cuestión de tener honor, de tener una familia honorable. Para ellos lo que sus vecinos dijeran de ellos, como los viera la sociedad, la comunidad en la que vivían, era muy importante para mantener un estatus de honor y de respeto ante los ojos de la comunidad. Una de las tradiciones que ellos todavía mantenían era la tradición de los matrimonios arreglados. Cuando Surjit cumple 16 años, un amigo del papá de Surjit se acerca a él y le dice que él era amigo de otra familia en la cual había un hombre soltero que necesitaba una esposa y que él ya se había tomado la libertad de hablarles de Surjit, de lo bonito que era, lo educada que era, la buena familia de la cual venía. Este amigo convence al papá de que los dos se reúnan. Es como el intermediario entre las dos familias para que las dos familias se conozcan. Las dos familias deciden hacer esto, se conocen, están por unos días conviviendo. Dijo el papá de Surjit que a él sí le había parecido una familia muy buena porque parecía una familia que tenía los mismos valores, las mismas costumbres que él estaba tratando de inculcarles a sus hijos, a pesar de que se sabía que la familia estaba tratando de obtener la mano en matrimonio de su hija, entonces iban a poner la mejor cara que tuvieran. A pesar de esto, el papá de Surjit se convence y empiezan a planear la boda. Cuando llega el día que ya se tenía que casar, Surjit estuvo, dice su hermano, que él entró al cuarto donde la estaban arreglando y ella estuvo llorando todo el tiempo mientras la arreglaban, lloró toda la mañana antes de la boda. Ella no se estaba oponiendo, no se estaba negando a casarse con esta otra persona porque ella sabía, al menos a ella le habían hecho creer que ella tenía que hacerlo, no tenía otra opción. Pero eso no significaba que ella estuviera feliz por hacer eso. Su mamá y algunos familiares ven que ella estaba muy triste, que estaba llorando, así que se acercan a ella para de alguna manera consolarla, pero también para decirle que esto era una tradición y que era un honor para la familia que alguien se quisiera casar con ella. Y además le decían que las cosas no siempre eran tan malas, que las cosas no siempre salían mal en estos matrimonios arreglados, porque la mamá de Surjit también se había casado con su papá en un matrimonio arreglado y la señora le decía que ella se había sido muy feliz con su esposo durante todos esos años.
Cuando empieza la ceremonia es cuando Surjit conoce por primera vez al que en unos minutos iba a ser su esposo. Ellos no se conocían de antes. Las dos familias habían convivido por días, pero entre los dos esposos nunca se habían visto. Él era 10 años mayor que ella y se llamaba Sukhdev. Dijo su familia de Surjit que durante la ceremonia ella estaba como perdida. Su cuerpo estaba ahí, pero ella definitivamente no estaba ahí. Su mirada estaba muerta, estaba completamente perdida. No tenía ninguna expresión en su rostro. Una vez que termina la ceremonia y que ya estaban casados, se tiene que ir a vivir, ella con su esposo, por supuesto. Se van a vivir, era una casa que eran como unos departamentos, pero estaban muy pegados. Entonces Surjit y su esposo se van a vivir a uno de esos departamentos y justo al lado del departamento donde ellos vivían, vivía la mamá de este hombre con el papá y con el otro hermano. A unos meses de que se casó Surjit, también el otro hermano, el hermano de su esposo, se casa y también se lleva a vivir a su esposa donde él estaba viviendo con sus papás. Con el paso de los meses, con el paso de los años, las dos esposas, tanto Surjit como la esposa del hermano que se llamaba Sarjit, ellas dos empiezan a formar un lazo muy fuerte de amistad. Se trataban casi como hermanas porque las dos eran víctimas de violencia física y psicológica por parte de sus esposos y esta violencia parecía que las unía más cada día. Ellas solamente podían contar la una con la otra, solamente podían confiar y contarse las cosas entre ellas dos, porque todos los demás miembros de la familia de los esposos, ellos no veían nada con malos ojos, como ellos lo ponían en las palabras de ellos, no veían con malos ojos que a las esposas se les corrigiera por todo lo que hacían mal. Y las cosas empeoran para ellas una vez que muere su suegro, el papá de sus esposos. El señor muere más o menos a los 2 años que se habían casado, muere en 1990. Mientras el señor vivía, ellas sí sufrían violencia por parte de los esposos, pero todavía tenían momentos de felicidad, de distracción, podían salir a comer toda la familia juntos, podían hacer bromas con el suegro. La relación con la familia no estaba tan desgastada. Una vez que este señor muere, su esposa, la mamá de los esposos, que se llamaba Bakan Kaur, ella toma el control completo de la familia, se vuelve la matriarca de la familia. Pero ella sí era mucho más estricta, era más cruel. Nada se hacía sin que ella lo aprobara antes. Tenía el control de sus nueras, pero sobre todo de sus hijos. Se dice que ella era la que le ordenaba a sus hijos que golpearan a las esposas cuando, según ella, según sus estándares, las esposas hacían algo mal, desobedecían, no cocinaban como ella quería, pero parecía que se ensañaba más, que tenía más aberración con Surjit. A ella la golpeaban por absolutamente cualquier razón, por la razón que ella quisiera, mandaba a su hijo a que la golpeara. Dicen que ella todo el tiempo, ella vivía en el departamento de al lado, pero cuando mandaba a su hijo a golpear a su esposa, ella estaba en el mismo departamento, nada más se ponía en otro cuarto y escuchaba todo lo que su hijo le estaba haciendo a Surjit. Parecía que le causaba satisfacción ver a su hijo golpeando a Surjit, pero esto solamente era a puerta cerrada. Fuera de casa todos tenían un excelente concepto de esta señora de Bakan Kaur, de ella y también de sus dos hijos. Ella era muy amable, era muy religiosa, se la pasaba ayudando en la comunidad en lo que pudiera. Acudía mucho al templo, ella era voluntaria ahí y lo que hacía era que cocinaba para la gente que lo necesitara. Entonces el concepto que tenían de ella era el de casi una señora perfecta, tanto ella como de sus dos hijos, porque ella no se cansaba de hablar maravillas de sus dos hijos. En el mismo año en que muere el suegro de Surjit, en ese mismo año ella tiene a su primer hija. Dice que las primeras semanas transcurren normal, pero después de ahí, un día nada más estaba en el sillón sentada, un día normal, está ahí cuando llega su suegra, llega Bakan Kaur y le quita a la niña de los brazos y le dice que a partir de ese momento la niña va a ser de ella y a ella le va a llamar mamá, porque le dice que Surjit no tiene idea de lo que es ser una mamá, no merece que nadie le llame mamá y era una muy mala mujer. Todo lo que pudiera decirle para hacerla sentir como que no valía nada, eso era lo que ella hacía. A partir de ese momento, a Surjit solamente le dejaban pasar poco tiempo con su hija, realmente no le permitían que estuviera con ella, y cuando la niña empieza a hablar, le empieza a llamar mamá a su abuela. Ya para ese momento la violencia que sufría Surjit era extrema. No se le permitía opinar de nada, no tenía voz y voto, por supuesto, en la familia, no podía salir, no tenía amigos. La trataban como una esclava, tanto a ella como a Sarjit, la esposa del otro hermano, la única que era su amiga. Pero el hecho de que ellas dos se tuvieran la una a la otra es lo que hacía que no se sintieran tan solas, no se sintieran tan abandonadas. La familia de Surjit no tenía idea de lo que estaba pasando con su hija.
Ellos pensaban que en el matrimonio había altas y bajas, pero no al nivel de lo que estaba realmente pasando. La familia de Surjit también era una familia muy tradicionalista, también llegaron al punto de arreglar el matrimonio de su hija, pero no llegaban al extremo de la otra familia. A pesar de que, como les digo, a Surjit no se le permitía hacer absolutamente nada, no tenía ningún tipo de libertad, cuando ella de alguna manera logra conseguir un trabajo en el aeropuerto como oficial de aduanas, va y le dice a su suegra que si se le permitían trabajar, porque tenía que pedir permiso para poder trabajar, a ella le permiten que acepte este trabajo sin mayor problema porque el sueldo de este trabajo era bastante bueno y ningún otro miembro de la familia estaba trabajando en ese momento. Así que ella, sin saberlo, sin siquiera darse cuenta, ella estaba manteniendo a todos los miembros de esa familia, los que vivían en los dos departamentos, eran 6 personas en total, y ella estaba manteniendo a todos. Ella depositaba el cheque que le daban en una cuenta que tenía combinada con su esposo. Ahí depositaba el cheque, de ahí su esposo y la suegra sacaban todo el dinero y lo metían a otra cuenta que ellos tenían personal. No se le permitía a ella que accediera a esa cuenta, que manejara su propio dinero. Poco a poco ella le va gustando esta nueva libertad que tenía. El hecho de poder pasar muchas horas fuera de casa donde no estaba siendo violentada por su esposo o por su suegra. Tenía nuevos amigos, empezaba a ver que había otro tipo de vida fuera de lo que ella conocía. Le empezó a gustar la ropa que vestían sus compañeras, la libertad que ellas tenían. Lo que empezó a hacer es que de su casa ella salía vestida bastante tradicional con su ropa que usan tradicionalmente en India y que su suegra aprobaba. Se iba vestida así y cuando llegaba a su trabajo se metía al baño y se cambiaba por una ropa completamente diferente. Una ropa más moderna, se ponía maquillaje, se peinaba y una vez que terminaba su trabajo y que tenía que regresar a casa, otra vez se volvía a poner la ropa con la que había salido. Dicen que el hecho de convivir con estas personas cuya vida era completamente diferente a la que ella tenía, la hace pensar, la hace soñar que tal vez ella también puede tener una vida similar y puede tener un poco más de libertad. Y con esta nueva idea dándole vueltas en la cabeza de que ella podía tener una vida mejor, en 1997, un año antes de que desaparezca, ella se escapa de su casa. La suegra manda a su hijo a que la busque y le dicen que si no regresa, la van a matar y nunca va a volver a ver a su hija. Ella, por miedo, regresa a la casa y por días es golpeada por su esposo, esto bajo las órdenes de la suegra. Después de ahí ya nos vamos hasta un año después, el 4 de diciembre de 1998. Aquí es cuando ella tenía que ir a India a 2 bodas por parte de la familia del esposo. Estas 2 bodas iban a ser en una región que se llama Punjab. Se supone que al principio iban a ir más miembros de la familia, pero al final, por alguna razón, deciden que solamente iba a ir Surjit y su suegra, solamente iban a ir ellas dos. Dijeron que porque no tenían dinero para que toda la familia fuera, pero no se sabe la razón realmente por qué solamente decidieron que fueran ellas dos. Ya en India sí asisten a las 2 bodas que tenían programadas, se les puede ver en varios videos que la familia tomó. Las dos se les ve platicando con otros familiares, están sonriendo, todo parece normal, nada está fuera del ordinario. El día 18, que se supone que era el día que las dos debían de regresar, la única que toma el vuelo y la única que regresa a Londres fue la suegra. Como se supone que ese día también llegaba Surjit, su familia le marca a la casa del esposo para preguntarle cómo le había ido, que les platicara de la boda, una plática en general. Cuando marcan, la que contesta es la suegra y ella les dice de manera muy fría que ella no tenía idea dónde estaba Surjit y que si ellos, que eran los papás, no lo sabían, mucho menos lo iba a saber ella, que a ella no le correspondía saber dónde estaba la hija. Después de esto, los papás no entienden lo que estaba pasando y se quedan muy preocupados, así que deciden ir en persona a la casa del esposo a preguntar qué era lo que estaba pasando. Cuando llegan, una vez más, la que sale es Bakan Kaur, la suegra, y ella ahí les dice que supuestamente Surjit había conocido a un hombre mientras estaban en India, en los 14 días que habían estado en India, que ella conoció a un hombre que se llamaba Raj y que ella se había escapado con este hombre. Los papás no pueden creer lo que están escuchando, lo que les están diciendo, y mucho menos por la manera en que esta señora se los estaba diciendo. Se los estaba diciendo de manera muy despreocupada y además les dice esto, que ellos tampoco tenían por qué preocuparse, que ella de alguna manera sabía que Surjit iba a regresar en aproximadamente unas 3 semanas, que no había necesidad de involucrar a la policía o de reportarla como desaparecida. El papá de Surjit lo que hace es que voltea a ver al esposo de su hija y le dice que él qué pensaba hacer,
que a él, como era el esposo, a él le tocaba buscar a su hija, reportarla como desaparecida, hacer algo. Pero él veía que el esposo nada más estaba ahí parado atrás de la mamá sin hacer ni decir nada. El esposo, como nunca podía contestar por él mismo, no dijo nada. La que volvió a hablar fue la suegra y ella les dijo que dejaran de hacer las cosas tan grandes, que no había de qué preocuparse, que no fueran con la policía, les repetía mucho esto, que no fueran. La familia de Surjit les hacen creer que ellos también habían entendido sus razones y no iban a ir con la policía, se los dijeron específicamente. Pero en cuanto se van de esa casa, se van directamente a la estación de policía y reportan a Surjit como desaparecida. Pero el problema era, como les había dicho al principio, que ella supuestamente había desaparecido en India y no había nada que indicara que su vida realmente estuviera en peligro. Así que la investigación empieza muy lenta, empiezan a hacer preguntas con la gente que la conocía, con los familiares y demás. Les tiene que tomar 1 año y medio a la policía para poder arrestar a 4 miembros de la familia. Arrestan a la suegra, al esposo y a otros 2 miembros de la familia. Se los llevan solamente para interrogarlos porque no tenían evidencia de absolutamente nada. Se los llevan, los interrogan y al no tener evidencia y ellos no decir nada que los comprometiera, los tienen que soltar ese mismo día. En ese momento, la policía de India y la policía de Inglaterra no se estaban compartiendo nada de las investigaciones que tenían, así que el caso poco a poco se enfría y deciden cerrarlo. 5 años después, en el año 2005, llega un nuevo detective a esa estación y él es el que decide reabrir el caso y aquí se empiezan a dar los detalles y se sabe realmente lo que pasó con Surjit. Resulta que cuando Surjit empieza a trabajar en el aeropuerto, además de adquirir este nuevo gusto por un poco de libertad, por la ropa distinta, nuevos amigos, también encontró una nueva relación amorosa. Y esto lo saben porque el nuevo detective que reabre el caso encontró el diario entre las piezas de evidencia que ya tenían y en este diario puede ver que ella habla de esta relación, habla del maltrato que sufría. Se supone que este hombre también era un hombre casado, pero ellos dos planeaban separarse de sus actuales parejas y pensaban hacer una vida juntos, empezar de nuevo juntos. Ella, Surjit, después de que nace su segundo hijo, nace en 1998, unos meses después junta el valor suficiente para decirle a la persona que la golpeaba que quería el divorcio. Como su esposo no tomaba ninguna decisión por sí mismo, él lo que hace es irle a decir a su mamá lo que le acababa de decir su esposa y lo que su esposa estaba planeando hacer. Así que la suegra le dice a Surjit que ni lo piense, que no la van a dejar que se separe de esa familia por muchas razones, pero las principales razones que tenían era que Surjit era la que ganaba dinero, la que trabajaba en esa familia. Entonces ella mantenía a toda la familia, estaba pagando la casa donde vivían y si se divorciaban, como ella sí generaba dinero y ante la ley era independiente, le iban a dar la casa y también le iban a dar la custodia de sus hijos. Pero dijo la suegra que lo más importante y la razón por la cual ella no se podía divorciar es porque ella iba a manchar el honor de la familia. Ante su comunidad no estaba bien visto que ellos se divorciaran. Además de que ella se iba a divorciar porque ya tenía otra pareja, estando casada con su hijo. Se dijo también que esta señora, la suegra, tenía una reputación de ser bastante estricta, bastante tradicional. Ella siempre daba pláticas en el templo al que iban, hablaba de valores, de tradiciones, y si ella le permitía a su nuera que se separara de su hijo, todo lo que ella estaba diciendo, lo que ella pregonaba, no iba a coincidir con lo que estaba haciendo. Además de esto, se decía que la comunidad los iba a rechazar completamente porque iban a tener a un hijo divorciado y además porque muy probablemente ella les iba a quitar la casa. Y a pesar de tener todas estas razones y de que al principio le dijeron que ni lo pensara, que nunca le iban a dar el divorcio, a pesar de esto, después de un tiempo le dicen que está bien, que si ella se quiere divorciar, ella tiene todo el derecho de rehacer su vida y de ser feliz, pero que para darle el divorcio solamente le iban a poner una condición, y esa condición es que ella fuera a India a estas bodas que ya tenían programadas previamente, y que querían que fuera porque supuestamente la familia que ellos tenían en India ya había escuchado rumores de que ella tenía otra pareja, de que ella se quería separar, que no era feliz, que la familia era muy mala con ella. Entonces el hecho de que Surjit en ese momento fuera con su suegra iba a callar un poco los rumores, iba a hacerles ver que todo lo que ellos habían escuchado era erróneo. Y así les iba a dar también a ellos más tiempo de inventarse algo para cuando ya les tuvieran que decir que Surjit sí se había separado de su hijo. Por eso ella había aceptado ir con esta señora, porque ella sabía que esta era la única manera de que ella podía obtener el divorcio, que podía obtener la libertad que tanto quería.
En el momento en que ella acepta esto, ella ya había contratado a 2 abogados para que iniciaran el proceso de divorcio, pero una vez que la suegra le dice que le van a dar el divorcio voluntario, ella le marca a los 2 abogados y les dice que se esperen a que ella les marque porque tal vez el divorcio ya puede ser voluntario, entonces no va a ser tan complicado, que esperen a que ella les dé más información. Y ahí se queda el proceso con los abogados, se detiene por ese momento. Al mismo tiempo que ella acepta, lo que hace la suegra es que le marca a varios de los miembros de su familia y los reúne en el departamento que ella vivía. A esta reunión va la hija y los 2 hijos de la señora y también invitan a Savjit, la única amiga de Surjit, la esposa del otro hermano. Y en esta reunión la señora, sin rebuscar las palabras, sin hacer el cuento tan largo, directamente les dice que se estaba llevando a Surjit a India porque ella ya tenía a las personas, el lugar y exactamente lo que iba a hacer para deshacerse de Surjit, para evitar que ella lograra obtener este divorcio. Los siguientes días lo que hacen es que evitan que las 2 amigas, que Surjit y Savjit, evitan que ellas dos estén solas por mucho tiempo para que la amiga no le diga lo que acaba de escuchar en esa reunión, pero aunque ella hubiera querido decirle, ella también tenía miedo por su vida y por sus hijos, porque sabía que eso mismo le podían hacer a ella. Llega el día en que se tenían que ir, así que el esposo de Surjit la lleva a ella y a su mamá al aeropuerto, y mientras ellas estaban esperando por el avión, de algún lado, de alguna manera, Savjit, su única amiga, tomó fuerzas de algún lado porque ella también estaba siendo violentada. Lo que le querían hacer a su amiga también le podía pasar a ella, y aún así tuvo el valor para marcar a la línea de Crime Stoppers y les dijo lo que estaba pasando. Les dice lo que había pasado en la reunión, que había una persona sentada en el aeropuerto que estaba a punto de viajar e iba a ser asesinada en otro país, pero por alguna razón la policía no toma en serio esta llamada y no le dan seguimiento. Cuando llegan a India, llegan al aeropuerto de Delhi y ahí ya las estaba esperando el hermano de la suegra, él se llama Darshan. Se la lleva a Punjab porque ahí van a hacer las 2 bodas. Ahí, como les digo, sí hay evidencia de que ella asistió a las 2 bodas porque hay videos de que tomó la familia donde a ella se le puede ver platicando, sonriendo, conviviendo con los otros miembros de la familia. La última boda fue el día 14 y ese mismo día no se sabe si ella escuchó algo raro, vio algo que no le gustaba o simplemente ya quería regresar porque ella ya había cumplido con sus compromisos, pero el día 14 de diciembre, ahí todavía le faltaban 4 días para regresar a India, regresaban el día 18, pero ella ya no tenía ningún compromiso que cumplir con su suegra ahí, así que el día 14 ella entra a una agencia de viajes y trata de adelantar su vuelo. Por alguna razón no le permiten que haga esto, así que ella sale de la agencia de viajes todavía con su boleto para regresarse hasta el 18, pero ese es el último día, el último momento que alguien la vio, que alguien escuchó de ella. A partir de ahí ya no hubo rastros de Surjit. Después de ahí es cuando el día 18 la suegra regresa a Londres, los papás se enteran que su hija no había regresado, así que la reportan como desaparecida y es donde empieza toda esta investigación. El mismo día que la suegra regresó a Londres, después de que los papás de Surjit estuvieron ahí preguntando por su hija y se fueron a reportarla como desaparecida, en cuanto los papás se van, la suegra pone a sus hijos a tirar todas las cosas de Surjit, sus fotos, su ropa, absolutamente todo, y le dijo a los vecinos que esto era porque ella estaba muy ofendida porque Surjit los había abandonado por irse con un hombre que casi ni conocía, que había conocido por 14 días y lo había preferido a él. Entonces ellos tenían derecho a deshacerse de todas las cosas de Surjit para olvidarla, para olvidar que ella fue parte de sus vidas. La única amiga de Surjit, Savjit, la esposa del otro hermano, como ella se había estado en esta reunión donde habían planeado matarla y ahora estaba escuchando la teoría de que se había ido con otro hombre, ella una vez más vuelve a reunir el valor suficiente y le pregunta a su suegra directamente que qué era lo que había pasado con su amiga. La suegra la sienta y de manera muy fría, de manera muy directa, le dice que ella había contratado a 2 hombres en India y que estos 2 hombres habían asfixiado a Surjit y habían arrojado su cuerpo a un río. El río se llama el río Ravi y habían escogido este río porque este río desemboca en Pakistán, entonces iba a ser muchísimo más difícil recuperar su cuerpo. Después de ahí le dice que deje de hacer preguntas, que se olvide de que algún día su amiga existió porque ya estaba muerta y que si seguía ella haciendo preguntas o si decía algo de lo que le acababan de decir, a ella le iba a pasar lo mismo. Savjit ahora estaba segura de lo que le había pasado a su amiga y sabía que la persona que la había mandado matar era su propia suegra y ella vivía ahí con ella. A pesar de esto y a pesar de que la acababan de amenazar de muerte una vez más, ella intenta comunicarse con la policía. Lo que hace es que ahora escribe una carta anónima donde les cuenta todo desde la reunión que tuvieron,
Como esta carta era anónima, la policía no le toma mucho interés y decide no seguir esta pista, a pesar de que en ese momento ya se había reportado a Surjit como desaparecida. Lo que hacen en su lugar es que empiezan a hacer preguntas en la comunidad, a familiares, a conocidos, amigos de la familia y de Surjit, y todos parecían tener esta idea de familia perfecta, pero refiriéndose nada más a la suegra y a sus dos hijos. Todos, la gran mayoría, hablaban muy mal de Surjit, y esto era porque la suegra se había dedicado a hablar mal de ella frente a la comunidad. Les decía que ella era una muy mala madre, una muy mala mujer, que era muy modernista y que solamente le importaba su trabajo y sus nuevos amigos. Entonces parecía como que toda la comunidad estaba de lado, estaba a favor de la familia y en contra de lo que supuestamente había hecho Surjit, que se había escapado con un hombre que ni siquiera conocía. Cuando los policías se enteran de esto, de que supuestamente Surjit se había escapado con un hombre que acababa de conocer por 14 días y que además ya tenía una relación con un compañero de trabajo y que este compañero estaba casado, dijo el nuevo detective, el que reabrió el caso, que parecía que la policía se había hecho un juicio ya de ella, le habían hecho un juicio a su carácter y parecía como que no querían ofender a la familia porque la familia, toda la comunidad hablaba muy bien de ellos, entonces no querían ofenderlos y parecía que la policía que investigó al inicio estaba ya inclinada a favor de la familia del esposo. Incluso dijo el nuevo detective que cuando ellos trataron de investigar otra vez en la misma comunidad, con la misma gente, la misma familia, a ellos también les decían que esto era un asunto de familia, que la policía no debía de meterse porque según ellos la familia era intachable, entonces la familia tenía derecho a proceder como ellos quisieran para defender el honor de ellos. Cuando este nuevo detective empieza a investigar más a fondo, se da cuenta que hay cosas que a él le parecen bastante sospechosas. Cuando la familia de Surjit la reporta como desaparecida, ellos la reportan el día 18, el día 21, unos cuantos días después, su esposo va a la estación de policías, pero va para decirles que paren la investigación, que no hay nada que investigar porque les dice que su esposa ya le había marcado por teléfono para básicamente echarle en cara que había encontrado un mejor hombre y le dice que estaba viviendo en India y que estaba viviendo con este hombre que se llamaba Raj. Entonces el esposo lo que estaba queriendo hacer era que la policía dejara de investigar porque supuestamente él ya sabía dónde estaba Surjit. Como la policía no accede a hacer esto porque no había rastros de esa llamada, él regresa 2 días después, regresa otra vez el 23 y les da los mismos argumentos, que él ya había hablado otra vez con su esposa, que su esposa estaba bien, que no había nada que investigar. Después de ahí, el nuevo detective también se entera que ellos, unos días antes, habían sacado una aseguranza de vida a nombre de Surjit. El beneficiario iba a ser el esposo y la suegra. Esta aseguranza de vida era por 160,000 libras y solamente se las iban a pagar si Surjit moría en un accidente. Pero como cuando regresa la suegra empieza a dar esta versión de que su nuera se había escapado con otro hombre, ellos ya no pudieron tener acceso a esta aseguranza. También a principios del año 2000, como ya habían pasado casi 2 años que su hija había desaparecido, el papá de Surjit decide ir directamente él a India a platicar con la policía y ver cómo iba la investigación, tal vez ayudarlos a entrevistar a algún familiar, a los que habían asistido a la boda. Él quería ayudar y saber qué era lo que la policía de India estaba haciendo, porque no se compartía la información con la policía de Inglaterra. Cuando llega, recibe un trato que él no estaba esperando. Lo trataban como que él no entendía que su hija sí se había escapado por gusto. Le decían que ya dejara de buscar cosas donde no había, que ellos ya habían cerrado esa investigación. El señor no podía entender por qué no lo estaban escuchando hasta que se entera que lo que hizo esta familia, lo que hizo la familia del esposo, fue que en el 98, cuando empezó la investigación, a ellos la policía de Inglaterra les manda una carta invitándolos a que fueran a testificar a la comisaría. Esta carta tenía el logotipo de la policía en la parte de arriba y estaba firmada por el detective que llevaba el caso en la parte de abajo. Lo que hace la familia del esposo es que ponen una hoja en blanco en la parte de en medio, fotocopian esta hoja como tal, entonces ya les quedaba el sello y les quedaba la firma. Ellos en la parte de en medio empiezan a escribir una carta y esta carta se la mandan a la policía de India como si se las estuviera mandando la policía de Inglaterra. Les dicen que ellos ya habían terminado sus investigaciones y que habían concluido que la familia del esposo estaba diciendo la verdad, que Surjit sí se había fugado con otro hombre y que no había nada que investigar y que si acaso algún familiar de Surjit se presentaba allá pidiendo alguna información, simplemente los ignoraran porque ellos no entendían que su hija sí se había fugado por gusto propio y por eso cuando el papá va a India no le dan ningún tipo de información.
La policía de India no investiga si esta carta sí era fidedigna, si sí la había mandado la policía de Inglaterra o no, porque sí tenía el sello en la parte de arriba y sí estaba firmada por el detective. Entonces ellos no tenían razón en ese momento para dudar que la carta fuera cierta. Otra cosa que hizo la familia del esposo, fue lo último que hicieron, fue que en el año 2004, cuando el esposo de Surjit conoce a una nueva mujer, él ya se quería divorciar, pero Surjit ya estaba muerta, entonces no le podía dar el divorcio y ellos no podían argumentar que ella ya estaba muerta. Lo que hacen es que falsifican su firma, firman los documentos de divorcio y además en estos documentos de divorcio ponen que Surjit le estaba cediendo todo lo que tenía a su esposo, la casa que estaba pagando, las cuentas de banco, la custodia de los niños. Esta carta falsificada la mandan a la instancia correspondiente y dijo el detective que esto lo pudieron hacer porque las instancias entre ellas, al menos en ese momento, no se comunicaban entre sí. Esa instancia solamente se dedicaba a procesar divorcios y eso fue lo que hicieron porque ellos no sabían, en ningún momento supieron que Surjit había sido reportada como desaparecida. Estos papeles de divorcio la familia los llenó en el año 2004, entonces en el año 2005, cuando se reabre la investigación, lo único que tiene concreto este nuevo detective es esto, que habían falsificado la firma de Surjit, pero solamente los puede acusar de fraude. Están tratando de ver qué más pueden encontrar, qué más pueden hacer, cuando ese mismo año Sabyid, la única amiga de Surjit, se pone muy grave, se le revienta una úlcera y estaba perdiendo mucha sangre. Entonces los doctores le dijeron que sí estaba muy grave y que incluso podía morir. Ella, cuando le dicen esto, no quería quedarse con el secreto que ella sabía. Le manda a hablar a sus papás y les cuenta todo lo que sabía sobre la muerte de Surjit. Los papás, a pesar de que también eran bastante tradicionalistas, porque ellos también habían arreglado el matrimonio de su hija, ellos no estaban de acuerdo en que tú pudieras hacer justicia por mano propia si tú lo creías conveniente. Le dicen a su hija que lo mejor que puede hacer es hablar nuevamente con la policía, tratar de convencerlos que lo que ella estaba diciendo es cierto. Los papás se comunican con el detective que ahora estaba llevando el caso. El detective va al hospital y Sabyid no está muy segura de hablar con él porque ella ya había tratado de hablar por teléfono para decirles el mismo día que su amiga se iba a ir a India, les había mandado esta carta anónima y por si fuera poco, ella misma dijo en una entrevista que en el año 2000, cuando les digo que arrestaron a la suegra, al hijo y a 2 miembros de la familia, ella era uno de esos miembros que arrestaron porque estaba dentro de la casa. Cuando los arrestan en el año 2000, ella trató de hablar con la policía y decirles lo que sabía. Pero antes de que la policía entrara a entrevistarla a ella, la policía ya había hablado con la familia y la familia le había dicho que ella tenía una condición mental, que se inventaba cosas, que inventaba que su amiga estaba muerta. Entonces cuando la policía entra y la empiezan a entrevistar y ella empieza a querer decirles que su amiga estaba muerta y que ella sabía, la policía la detiene y le dicen que ellos ya sabían de su condición mental, que dejara de inventarse cosas. En ese momento ella decide dejar de decir lo que sabía porque no quería meterse en problemas con la familia con la que a final de cuentas vivía y además dijo que en ese momento ella sintió que la policía no estaba lista para escucharla. Así que cuando llega este nuevo detective queriéndole hacer preguntas sobre el mismo tema, ella no sabía si confiar en él, sobre todo porque no tanto que le fueran a creer, pero tal vez lo que ella iba a decir se lo iban a ir a contar a la familia y ella sabía de lo que esa familia era capaz. Su vida y la de sus hijos podía estar en peligro. El detective le dice que él sí le cree todo lo que está diciendo, incluso le dice que él ya había encontrado la carta que ella había mandado anónimamente en el 98, 7 años atrás, y que esta carta lo único que hacía era demostrar que lo que ella estaba diciendo era cierto, porque lo que había dicho en el 98 y lo que iba a decir en el 2005 iba a ser exactamente lo mismo. Entonces había coherencia en lo que ella estaba diciendo. No era que se hubiera inventado esto en el 2005 para salir del maltrato de la familia, para vengarse de ellos. Lo que hace Subjit es que lo escucha y después de escucharlo se convence de que este detective, este investigador es diferente, le cuenta toda la historia y al final accede a declarar en contra de su familia durante el juicio y el detective le dice que esta plática la tienen que mantener en secreto por lo menos hasta ese momento porque ella se tenía que regresar a vivir con esa familia para que ellos no sospecharan nada. Mientras tanto es cuando el investigador por primera vez empieza una investigación formal por el asesinato de Surjit. A pesar de ya tener la declaración de Sabyid, el detective quería un caso bien cimentado, un caso que no les permitiera a los verdaderos culpables salir como inocentes. Entonces empieza a reunir toda la evidencia que pudiera. Se da cuenta que tiene que viajar a India para hablar con la policía directamente. Les toma 10 meses para que a él le den la visa para que él y su equipo puedan viajar.
Una vez que llegan a India, ellos no eran el primer equipo de policías que había ido a tratar de investigar, pero los otros detectives lo que hacían era que solamente iban, platicaban con la policía y si la policía no tenía nada nuevo, pues ellos se regresaban sin información. Lo que quería hacer este nuevo detective con su equipo era investigar por su lado, hablar con la gente, hablar con los vecinos y eso hacen. La mayoría de los que vivían en el área donde se estaba quedando Surjit en el momento de las bodas dijeron que ella sí estuvo ahí y que nada más había desaparecido de la noche a la mañana. También dijeron que al día siguiente que ella desaparece empezaron a vender las joyas que ella traía, las vendían en diferentes negocios y creían que la persona que las había vendido había sido el hermano de la suegra, el que las fue a recoger al aeropuerto en Delhi. Pero por más que lo buscan, no lo pueden encontrar. Como ven que ya no pueden obtener más información de la policía de ese lugar, lo que hacen es que quieren ahora investigar a todas las personas que habían asistido a las bodas. Querían interrogarlos para saber si ellos sabían algo, si habían visto algo extraño, pero la mayoría de ellos ya se habían ido a sus países de origen y la mayoría no vivía en India. Lo que hace el detective es que empiezan a viajar a varios países entrevistando a los que ellos creían que podían tener alguna información que les pudiera servir, pero la mayoría de la gente, como la gente en India, a pesar de que les decían algo, la mayoría no querían involucrarse con la policía, no querían declarar, porque la mayoría tenía esta idea de que la familia tenía derecho a hacer lo que pudiera, lo que quisiera hacer con la esposa de su hijo por defender el honor de la familia. La prensa de alguna manera se entera de esto, se entera de que el caso se había reabierto, que había un detective viajando alrededor del mundo, investigando a posibles sospechosos. Así es como, después de que publican varios artículos en la prensa, así es como la familia de la suegra se entera de que habían reabierto el caso. Cuando leen estas notas, ellos sabían o pensaban, sospechaban que alguien les había dado alguna pista, por eso habían podido reabrir el caso. Lo que hacen es que se enfocan en Sarjeet porque ellos creían que ella era como la más débil de la familia, además de que era la única amiga y la única que le tenía afecto a Surjit. La empiezan a amenazar de muerte a ella y a sus hijos, así que cuando el detective regresa, cuando ya estaba listo para presentar este caso, ya lo tenía todo armado, Sarjeet ya no quería participar. Ella ya se estaba negando a ser testigo durante este juicio porque ella sabía lo que le podían hacer. El detective no podía presentar el caso sin que ella declarara porque solamente tenía las firmas que ellos habían falsificado. Ella era su testigo estrella. Pero de que ella había declarado en el hospital en el 2005 a que ya se iba a presentar el caso, ya habían pasado casi 2 años, ya era el 2007. Y durante esos 2 años, pues ella estaba viviendo con estas personas, estaba siendo maltratada, violentada, les tenía mucho miedo y no quería declarar en su contra. Pero cuando a ella la familia le sugiere que ella tenía que ir a India a un viaje familiar, un viaje que no estaba planeado, ella no puede evitar ver las similitudes de lo que le habían hecho a su amiga y de hecho la familia sí estaba planeando llevarla a India para matarla y que no pudiera declarar durante el juicio. Ella se comunica con el detective y le cuenta lo que estaba pasando, así que el detective lo que hace es adelantar todo. Arresta a los 3 y se los lleva a la comisaría, a la suegra, al ex esposo de Surjit y a Sarjeet. Se los llevan a los 3 a la estación de policía y mientras estaban ahí ellos 3 parados, la empiezan a amenazar de muerte enfrente de los policías, pero esto lo hacían en su lenguaje. Entonces la policía supuestamente no debía de entender lo que ellos estaban diciendo. Uno de los policías más o menos hablaba, más o menos entendía y él entendió lo que le estaban diciendo. Rápidamente se los llevaron en custodia a la suegra y al hijo y a ella la dejaron que se fuera a vivir con sus papás, le pusieron protección policíaca en lo que empezaba el juicio, porque además de que la estaban amenazando de muerte por parte de la familia, también la comunidad se había puesto completamente en su contra. Ya no podían ir al templo al que iban, no podían salir a comprar cosas, sus actividades diarias ya no eran lo mismo. Durante el juicio, la suegra y su hijo se mostraron completamente apáticos ante la situación, estaban muy fríos, seguían argumentando que ellos lo habían hecho porque era su derecho defender el honor de su familia. Se supo que mientras Surjit estaba en la casa donde se estaba quedando con su suegra en India, 2 hombres que ella ya había contratado llegaron a la casa, la sacaron a la fuerza, la suben a un jeep, en el jeep la asfixian y de ahí se van de camino al río Ravi, ahí tiran su cuerpo y su cuerpo jamás se recuperó. Este juicio dura 13 semanas y al final de estas 13 semanas a los 2 los encuentran culpables y a los 2 les dan una sentencia de por vida. Se supone que ella debía de estar por lo menos 20 años de esta sentencia en la cárcel y su hijo 27 años,
pero ellos casi enseguida apelan esta sentencia y a ella se la reducen. Tenía todavía que estar de por vida en la cárcel, pero tenía que cumplir ahora por lo menos 15 años, ya no 20. Esto dijeron que se lo redujeron porque en ese momento ella era la persona con mayor edad que había recibido una sentencia de por vida, tenía 70 años cuando la sentenciaron. A su hijo también se la reducen, a él se la redujeron de 27 a 20 años. Este caso fue bastante sonado porque fue el primer caso de un asesinato por honor, donde un miembro de la familia declaraba en contra de los otros miembros de la familia que habían cometido el asesinato. También fue bastante interesante porque esto nunca había pasado en una corte británica. Lograron obtener una sentencia de por vida y ni siquiera tenían el cuerpo de la víctima, no tenían el arma homicida. El asesinato había ocurrido en otro país y además no tenían a la persona que había cometido el asesinato como tal. Solamente tenían a las personas que habían mandado cometer el asesinato. Y eso es todo lo que les tengo yo por el día de hoy. Espero les haya parecido un video muy interesante. Nos vemos en uno próximo. Cuídense mucho. Adiós.